Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. El crecimiento es parte fundamental de la experiencia de todo ser vivo, y los que somos padres nos hemos deleitado al ver nacer a nuestros hijos, ¿no? Pero ese gozo incomparable podría transformarse en mortal angustia también, si con el paso del tiempo descubriésemos que nuestros hijos no estuvieran creciendo. Los laboratorios farmacéuticos aprovechan el deseo de los padres de ver crecer a sus hijos y ahora están produciendo todo tipo de vitaminas para acelerar o motivar el crecimiento. Y es que sencillamente no se puede concebir que un ser vivo no crezca. Y pues bien, en el plano espiritual ocurre exactamente lo mismo. El Hijo de Dios es un ser vivo, espiritualmente hablando. Es natural, por tanto, que ese recién nacido ser espiritual también experimente un proceso de crecimiento espiritual, ¿ok? Si este crecimiento espiritual está ausente, algo raro está pasando. Ahora bien, el crecimiento espiritual de los hijos de Dios no es opcional. Consideremos, por tanto, el mandato de crecer. Para eso, permíteme leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18, donde dice: Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En lugar de caer en su firmeza, los creyentes deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa que todo creyente está en la obligación de crecer en todo momento, en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la gran pregunta es, si eres un hijo de Dios, ¿estás creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Mira, si no lo estás haciendo, estás en desobediencia a lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué significa esto de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, pues tiene que ver con hacer uso eficaz de todo lo que nos ha dado Dios por su gracia en Cristo Jesús. Dios no nos ha dado solamente la salvación o la entrada al cielo. Juntamente con esto, Dios nos ha dado una cantidad de otras cosas que, si no la aprovechamos, la estamos desperdiciando. Dios nos ha dado, y solo para citarte un ejemplo, poder sobre el pecado. Si no aprovechamos esta obra de gracia de Dios, nuestra vida puede llegar a estar bien comprometida con el pecado. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene que ver con llevar nuestra relación íntima con Jesucristo a planos cada vez más altos. ¿Conoces hoy a Jesucristo más de lo que podrías conocer ayer, o lo que le conociste la semana pasada, o el mes pasado, o quizás el año pasado? Si tu conocimiento de Él es mínimo y no se incrementa con el transcurso del tiempo, amigo, amiga, no estás creciendo en el conocimiento de Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que crecer espiritualmente es un mandato, no es una opción. En segundo lugar, consideremos la meta del crecimiento. Todo crecimiento y todo proceso de crecimiento tiene su meta. Las plantas crecen hasta producir su fruto. Entonces decimos que esa planta ha llegado a la madurez, ¿cierto? La vida auténticamente cristiana también tiene su meta, su estado de madurez. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está. ¿Hasta dónde debo crecer espiritualmente entonces? ¿Cuál es la meta de mi crecimiento espiritual? Pues hasta que Cristo sea formado en mí. El apóstol Pablo padecía intensamente tratando de llevar a otros a esta maravillosa meta. Pero bueno, ¿qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Amigos, este es un concepto hermoso. Significa semejanza a Cristo. Significa que Cristo se ve a través de mí. Así que te va otra pregunta. ¿Cuánto de Cristo la gente ve en ti y en mí? Mi propósito en la vida auténticamente cristiana debería ser que yo pise, yo hable, yo viva como Cristo. Que ame lo que Cristo ama y que odie el pecado como Cristo lo odia. Es una meta elevada, sí, pero hacia eso debo canalizar todo mi esfuerzo mientras vivo en este mundo. Pero si mi vida está caracterizada más bien por la ira, por la preocupación, por el vocabulario soez, por el chisme, por el orgullo, por la inmoralidad o cualquier otro tipo de mal, bueno, la gente no va a ver a Cristo en mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? Quiera Dios que lo que está viendo sea a un Cristo en pequeñito. La meta del cristiano es que Cristo sea formado en nosotros.
Juan el Bautista lo dijo muy bien cuando pronunció estas memorables palabras en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. A veces nos interesa levantar más nuestra propia imagen que la imagen de Cristo que llevamos dentro, ¿no? Buscamos que la gente nos rinda honores, y más bien nos olvidamos que el único que merece honores es Cristo Jesús, quien muere en nosotros. No olvidemos jamás que la meta del crecimiento espiritual es que Cristo sea formado en nosotros. Mira, hemos considerado el mandato a crecer y también cuál es la meta del crecimiento, pero por último, consideremos la manera de crecer. La palabra de Dios es clara cuando afirma que el crecimiento viene de Dios. Hablando a un grupo de creyentes que estaban muy ocupados en levantar su propia bandera partidista, Pablo les dirigió unas palabras que aparecen en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 7. A ver qué te parece esto que dice Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El hombre, por más ilustre que sea, no puede jactarse de producir crecimiento. El crecimiento siempre va a venir de Dios. Pero para que esto se produzca, el hombre tiene que asirse firmemente a la cabeza que es Cristo. Fíjate lo que dice Colosenses 2, 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando en su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Para crecer con el crecimiento que da Dios, es necesario asirse a la cabeza que es Cristo. Pero, ¿cómo puedo yo asirme a la cabeza que es Cristo? Bueno, acá hay una triple respuesta. Por un lado, atesorando la palabra de Dios en el corazón. La Biblia es del espíritu del hombre, y como la comida es del cuerpo del hombre, ¿no? Observa lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Quizás sabes de este versículo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la misma palabra de Dios. Es el alimento que necesitan los niños recién nacidos espiritualmente para crecer hacia la meta de manifestar a Cristo en sus vidas. Tú te estás alimentando de esta leche espiritual no adulterada. Mira, no estoy hablando de esa lectura rápida y sin mayor atención que muchos de nosotros solemos practicar casi por costumbre, ¿no? No, estoy hablando de un estudio serio, de un estudio consciente y sistemático de la palabra de Dios. Si tú no inviertes tiempo diariamente en la palabra de Dios, no pienses que vas a lograr crecer en la vida cristiana. Nos asimos de la cabeza que es Cristo, atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones. Además de esto, nos asimos de la cabeza que es Cristo, acudiendo constantemente a Dios en oración. La oración es del espíritu del hombre como la respiración es al cuerpo del hombre. Si me demuestras que puedes vivir sin respirar, bueno, me vas a poder demostrar también que puedes vivir sin orar. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amigo, ora a Dios por crecimiento espiritual, por discernimiento espiritual, y hazlo con fe, creyendo que lo vas a recibir, y Dios se va a encargar de contestar tu oración. Finalmente nos asimos de la cabeza de Cristo por medio de poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que, siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Seguir la verdad en amor significa practicar lo que Dios dice en su palabra. Esto redundará en crecimiento en la cabeza que es en Cristo. En conclusión, la vida auténticamente cristiana está caracterizada por el crecimiento espiritual. Y te pregunto esto, ¿tú estás creciendo espiritualmente? Si todavía no estás, entonces no estás en el camino de la vida auténticamente cristiana. Escucha nuevamente este programa y fíjate cuáles son las sugerencias que te hemos dado para que crezcas espiritualmente. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía.
¿Cuánto tiempo